En el marco del Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2021, nos sentimos muy complacidas de presentar la ponencia Discriminación y Exclusión Universitaria en el Contexto Pandémico, Colombia, Perú y México. Como ponentes se encuentran la doctora Rosilis Utria Padilla, en calidad de investigadora principal, y mi persona, Cindy Joana Marrugo Montalvo, en calidad de coinvestigadora de la investigación. Como parte de la agenda de investigación colaborativa interinstitucional e internacional de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad del SINU Elías Bechara Zainún Seccional Cartagena, se presentan los principales avances de la investigación titulada Políticas inclusivas de las instituciones de educación superior de Colombia, Perú y México en el estado de emergencia sanitaria por COVID-19, dedicando especial atención a analizar los casos de discriminación y exclusión presentados durante la pandemia. Para nadie es un secreto que la pandemia por COVID-19 se constituyó un gran desafío para las instituciones de educación en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, ya que no contaban con una guía que ofreciera orientaciones claras a docentes, directivos, administrativos, estudiantes y los padres de familia de cómo abordar la educación en casa. Sin embargo, muchas de estas lograron mantener la estabilidad estatal para cumplir con el derecho a la educación. Sin embargo, vale la pena revisar y analizar en el caso de la educación superior, si éstas a través de sus políticas lograron mantener el derecho universal a la educación, en especial en la atención a las comunidades vulnerables, a los estudiantes con necesidades especiales y a las comunidades diversas. De allí que surgen las siguientes preguntas. Las políticas inclusivas en el ámbito educativo universitario de Colombia, Perú y México lograron disminuir las prácticas discriminatorias y excluyentes durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Qué políticas y medidas se orientaron a mantener y promover el acceso a la enseñanza superior, en especial teniendo en cuenta la inclusión y la retención de las personas vulnerables? En relación a lo anterior, se han planteado los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar las políticas inclusivas en el ámbito educativo universitario en Latinoamérica en relación con los casos de discriminación y exclusión generados en los países de Colombia, Perú y México durante la emergencia sanitaria mundial por COVID-19 declarada por la OMS desde diciembre del 2019. Objetivos específicos. Primero, explicar los modelos de políticas inclusivas de educación superior vigentes en Colombia, Perú y México en las últimas 3 décadas. Segundo, determinar las políticas de educación superior que emergieron en Colombia, Perú y México en el estado de emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Y por último, identificar los casos de discriminación y exclusión en Colombia, Perú y México en el estado de emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Justificación. ¿Por qué es importante esta investigación? Es importante porque es preciso entender y reflexionar sobre cómo las políticas inclusivas de la educación superior están estrechamente articuladas con las acciones, estrategias y propuestas educativas que se enmarcan al interior educativo de las universidades de Colombia, Perú y México. ¿Y para qué? Precisamente porque al entender y reflexionar sobre esta articulación, podemos, número uno, identificar los casos de discriminación y exclusión de las comunidades vulnerables y diversas, si disminuyeron en relación con la práctica educativa inclusiva al interior de las instituciones educativas universitarias en tiempos de COVID-19. Y por último, comparar estos casos de discriminación y exclusión universitario en los países anteriormente mencionados para establecer las relaciones y divergencias de estos casos. Para entender los casos de discriminación y exclusión en el ámbito universitario de los países abordados, fue importante revisar 4 categorías conceptuales que determinaron el marco conceptual de esta investigación.
Estas fueron inclusión educativa, educación inclusiva, discriminación y exclusión. La educación inclusiva y la inclusión educativa no pueden entenderse desde el mismo sentido. En el caso de la educación inclusiva, debemos entenderla como aquellas reestructuraciones que conllevan a la escuela adecuar sus recursos, sus programas, sus enfoques a las necesidades de todos y de todas, PAYA 2010. Mientras que el caso de la categoría conceptual de inclusión educativa es casi equiparable a la de inclusión social. La diferencia es que se está enfocada al ámbito educativo, al sistema de educación. Por tanto, debe entenderse como un proceso de cambio y revisiones continuas y mejoras progresivas que no pueden reducirse a un discurso o a una ley puntual. Verdugo y Padilla 2009. En el caso de los términos de discriminación y exclusión, podemos entender como discriminación como esa acción que tiene raíces profundamente socioculturales y que marca una distinción sin causa racional e injustificada que determina un daño y prejuicio a una persona en su esfera de la dignidad. Rodríguez 2006. Mientras que la exclusión es un proceso por el cual a ciertos individuos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirán la subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores de un contexto determinado. Castells 2001. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos al diseño metodológico de esta investigación que tuvo un enfoque de investigación cualitativa con una técnica de recolección de datos de revisión documental, donde se consultaron bases de datos de citas y resúmenes reconocidas como Scopus, Google Académico, Dialnet, El Cielo, entre otras, las cuales nos permitieron tener en cuenta los siguientes resultados. En primer lugar, encontramos el resultado número 1, que es el modelo de políticas inclusivas en Colombia, Perú y México. Del periodo analizado, pudimos identificar que son 3 los tipos de modelos de políticas que se enmarcan en estos países. El primer modelo centrados en el diseño y regulación de un marco normativo racional y regional de educación inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer momento, sobre todo desde 1990 con el Congreso de Yotien de Educación para Todos, que se comienza a hablar de educación inclusiva, vemos que muchos de los países de Latinoamérica comienzan a entrar en una etapa de construcción o diseño de políticas para atender a estas comunidades, especialmente a las comunidades con necesidades especiales. Tenemos un segundo modelo de políticas centrado en la promoción de los programas que garantizaran la cobertura educativa. Vemos que en muchos de estos países comienzan a surgir programas para la atención a las poblaciones vulnerables, a los niños o jóvenes con necesidades especiales y a comunidades diversas. Y el tercer modelo centrado en los procesos de políticas inclusivas con miras al aseguramiento y a la acreditación de calidad. Cabe destacar que estos 3 modelos no tienen una correspondencia en el tiempo o una marcación en el tiempo, sino que pareciera que estuviesen o que hubiesen surgido simultáneamente, casi que simultáneamente, por tratarse de momentos coyunturales en la educación y lograr poder, desde la construcción, la acción, atender estas poblaciones. Resultado 2, políticas emergentes durante el COVID-19 en Colombia, Perú y México.
así como en la gran mayoría de los países latinoamericanos, desde la llegada de la pandemia por COVID-19, surgieron una serie de decretos y normas que regularon la educación remota, virtual o en casa. Desde los decretos que surgieron pudimos identificar aquellos que estaban dirigidos a la suspensión de las clases presenciales, a la regulación de estas, a la regulación de la alternancia, como en caso de algunos países la implementaron, en el caso pues de Colombia, y decretos que estaban dirigidos a generar una serie de beneficios para la matrícula de los jóvenes que ya estaban incluidos en la educación superior. Sin embargo, es notorio ver que no existe o no se encontró dentro de la revisión bibliográfica eh, normas o decretos específicos que regularan la atención a las comunidades diversas en relación a las comunidades LGTBI, en relación a las comunidades con necesidades especiales, sino que básicamente estas estuvieron relacionadas con los que ya estaban incluidos en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y los beneficios para continuar en la permanencia a la educación. Sin embargo, eh, se puede notar un vacío en materia de norma, la atención a estas comunidades. De acuerdo con lo anterior, es notorio encontrar que las brechas de discriminación y exclusión se agudizaron durante la pandemia por COVID-19 en los casos de Perú, Colombia y México. Algunos de ellos fueron, en primer lugar, encontramos en el caso de Perú que cerca de 650.000 estudiantes a nivel nacional dejaron de lado sus estudios y 350.000 de universidades privadas y 300.000 de institutos. Es un dato alarmante porque nos deja en la mesa el alto índice de deserción que se manejó en las universidades de Perú y en los institutos durante la pandemia. En el caso de Colombia vemos que, según un informe de ASCUM 2020, las instituciones de educación superior privadas disminuyeron el número de matrículas a un 10,1%, lo que equivalió al pregrado y un 5,6% en posgrado, equivalente a 63.772 alumnos. Y que los estudiantes nuevos que ingresaron a las instituciones de educación privadas también presentaron el número de admitidos presentó una caída del 15,3%, 23,7% en pregrado y un 1,4% en posgrado. Mientras que también en el caso del Perú, vemos que el 44,1% de las universidades públicas y el 55,9% de las universidades privadas en el Perú iniciaron clases virtuales iniciando la pandemia. Y solo el 56% de estas universidades licenciadas empezaron la enseñanza en línea, luego de 2 meses de iniciar la pandemia. Es evidente que no se contaban con las capacidades tecnológicas para poder abordar la educación virtual. Y finalmente encontramos un caso, el caso de México, muy particular por mencionarlo, que también existió una brecha digital dentro del país, ya que solo el 45% de los mexicanos cuentan con una computadora y un 53% tiene acceso a internet en casa. Esto según el informe de EDUC de 2018. Entonces, estos datos nos permiten ver que detrás del fenómeno
pandémicos, las políticas y las normatividades dejaron ver altos índices de deserción, dejaron también por fuera a muchos estudiantes que no pudieron tener el acceso a la educación, ni siquiera porque desde casa, porque no contaban con esas capacidades tecnológicas que requería el contexto. De allí que podríamos concluir que en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 los estudiantes pobres son los más excluidos y discriminados en el acceso de la educación superior en los países abordados. De tal manera que es importante que se puedan revisar los alcances y limitaciones de las políticas inclusivas en las instituciones de educación superior. Además, que se puedan proponer rutas urgentes que de alguna manera puedan poner en marcha las formas de cómo se deben atender desde las situaciones que se dan al interior de las instituciones de educación superior, en términos de infraestructura, en términos de tecnologías educativas, de prácticas de enseñanza y aprendizaje, mejores escenarios para atender a la inclusión, ¿sí? Donde en realidad se puedan garantizar la interculturalidad, la multiculturalidad educativa y así poder potenciar la masificación y el acceso, permanencia y el egreso de las comunidades vulnerables, diversas y con necesidades especiales a la educación superior. Muchísimas gracias, nos sentimos muy agradecidas por estar en este congreso y esperamos estar nuevamente en otra oportunidad compartiendo más de nuestros avances en lo que corresponde a la investigación presentada.